de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Bienvenidos nuevamente, mis amigos y hermanos, a este espacio llamado Sola Escritura. A continuación vamos a estudiar el día de reposo y los días de reposo. El día de reposo semanal, que es único, y 7 diferentes días festivos que en la Biblia se los guardaba o se los celebraba como un sábado, pero podían caer en cualquier día en la semana, podía caer miércoles, lunes, domingo, el mismo sábado. Vamos a ir al contexto de este tema y vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Allí vamos a ver la carta de Pablo a los colosenses griegos, donde dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dios nos quiere dar vida perdonándonos todos los errores, faltas y pecados. No quiere que paguemos por nuestros errores. Qué lindo es Dios. Versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos malentienden esta frase, el acta de los decretos, queriendo decir que es la ley de Dios que fue clavada en la cruz, pero eso es simplemente no entender las Escrituras. Esta expresión, acta de los decretos, no aparece otra vez en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y por la frase en griego sabemos que esta acta de los decretos se refiere a un documento similar a lo que hoy conocemos como un pagaré, como una deuda a pagar. Y la deuda a pagar era nuestra. Y esa deuda a pagar fue la que Jesús agarró y la clavó en la cruz. Jesús no clavó la ley en la cruz. Eso no está en la Biblia. Lo que Él clavó en la cruz fueron mis pecados, tus pecados, nuestros errores, para que no paguemos por ellos. Y el versículo 15 dice de Colosenses 2, dice: y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y he escuchado decir que aquí Dios está diciendo a través de Pablo que ya no hay que guardar el día de reposo semanal. Pero quien dice eso no conoce la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla del sábado, del día de reposo semanal, no lo menciona en forma plural, sino en forma singular. O sea, no lo llama días de reposo, sino lo llama día de reposo. Es algo que parece insignificante, pero es significativo en la Biblia, porque no es lo mismo día de reposo que los días de reposo. Vamos a verlo. En Éxodo 20, capítulo 8, donde está el mandamiento de guardar el día de reposo, el sábado, está escrito, Dios se refiere a él en forma singular. Veamos, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice acuérdate de los días de reposo, sino del día de reposo. Es decir, no se está refiriendo a lo mismo Pablo. Pero sigamos leyendo, miren. En Éxodo 31, versículo 14, dice, volviendo a referirse al día de reposo semanal, dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Estoy leyendo Éxodo 31, 14. Entonces, se refiere nuevamente al sábado semanal en forma singular. Y vamos a ver otro ejemplo. Isaías 56, versículo 2 dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el versículo 6 dice allí, hablando de los extranjeros o gentiles, dice, Dios mismo dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo o el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Dios dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vuelve y se refiere al día de reposo, pero en forma singular. Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23, vuelve y se refiere al día de reposo en singular de esta manera: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, habla Dios, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces aquí se está refiriendo directamente es al día de reposo semanal que refiere Éxodo 20, versículo 8. Jesús también dijo en Marcos 2:27, también les dijo: el día de reposo, singular, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, del día sábado, en singular.
Ahora, vamos a ver que la Biblia también menciona los días de reposo, pero vamos a ver a qué se refiere. Inicialmente vamos a leer lo que dice Levítico 23, versículo 37, donde dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová y holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, vean que aquí ya está en plural, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Aquí es donde aparece la descripción de los días de reposo, en plural. Pero antes de que leamos a qué se refiere la Biblia con días de reposo en plural, vamos a recordar nuevamente el día de reposo semanal, en el versículo 3 de Levítico 23, donde dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Primero, aquí dice que el séptimo día es reposo, santa convocación, o sea, es día de hacer culto. Y además dice que no se debe hacer ningún trabajo en ese día, todo el día. Es un día de descansar, es lo que dice acá. Y dice que es de reposo para Jehová, es de Jehová. Y dice, en donde quiera que habitéis. Yo estoy aquí en Colombia, yo sé que hay creyentes en toda parte del mundo, hay por allí en Israel, en China, en Japón, y el horario de aquí es diferente al de allá. Y de repente el día empieza aquí a ciertas horas y allá tal vez está adelantado el tiempo. Y no necesariamente tengo que basarme en el tiempo de allá, porque Dios dice que tengo que guardar el sábado o el día de reposo en donde quiera que habite. Si aquí el sábado empieza dentro de unas horas a la puesta del sol y en el otro lado del mundo ya es sábado hace 6 o 7 horas, Dios no me pide que guarde el sábado como allá se guarda, sino como lo estoy viviendo acá. Si aquí el sábado empieza dentro de unas horas, desde ahí es que se me cuenta, porque es donde quiera que yo habite. Entonces, 2 principios: se guardaba el sábado haciendo reuniones, o sea, santa convocación, y además ningún trabajo de siervos se hacía. Y ahora vamos a mencionar los 7 días festivos o 7 días de reposo que no eran el sábado semanal, podían caer cualquier día en la semana y que estaban en el calendario bíblico israelita que se guardaba antiguamente. Yo no sé si ahora lo seguirán guardando, pero antiguamente se tenían en especial estos días de reposo. Y vamos a leerlos inicialmente. El primero y el segundo de los días de reposo o días festivos que mencionaremos tienen relación directa con la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días y caía el primer mes bíblico, que es el mes de Abib, que cae entre marzo y abril. Y el primer mes bíblico se contaba al día 15 del primer mes hasta 7 días después, o sea, se contaba 15, 16, así, hasta cumplir 7 días. Y era la fiesta de los panes sin levadura. Incluía también la Pascua, que era el día 14. El versículo 7 de Levítico 23 dice, hablando de esa fiesta, dice: el primer día tendréis santa convocación, o sea, el día 15 del primer mes había santa convocación, y además dice: ningún trabajo de siervos haréis. O sea, ese era un día de reposo, no era un sábado semanal. Podía caer un miércoles, un jueves, un domingo, también un sábado, pero no se guardaba por ser un día de reposo semanal, sino porque era una fecha especial, día 15. Y el versículo 8 continúa diciendo: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, 7 días después de celebrar el día 15, es decir, el día 21, también era un día de reposo, pero era un día de reposo ceremonial, no era un día de reposo semanal, era un día festivo. El tercer día festivo o el tercer sábado tiene que ver directamente con la fiesta de las semanas o fiesta del Pentecostés, como lo llama Hechos 2, donde dice Levítico 23, 21, dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Este día también era un día de reposo ceremonial y caía no el primer mes, sino el tercer mes del calendario bíblico. El cuarto día de reposo o el cuarto sábado ceremonial o día festivo lo encontramos en Levítico 23, 24, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ustedes saben, mis amigos y hermanos, que el 31 de diciembre no cae todas las veces un viernes, un domingo, todos los años cae un día distinto. Este es un día de reposo que no era el sábado, sino que era el primero del séptimo mes. Podía caer cualquier día en la semana, pero tenía que ser el primer día del séptimo mes del calendario bíblico, o sea, por allá entre septiembre y octubre, que es cuando cae este tiempo. El quinto día de reposo ceremonial lo encontramos
en Levítico 23, versículo 26, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Este es el quinto día de reposo, el día de la expiación. Y el versículo 32, refiriéndose al mismo día, dice: día de reposo será a vosotros. No es el sábado, es el décimo día del séptimo mes. Pero Dios dice que será un día de reposo, dice: será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde se cuentan los días en la Biblia. La palabra hebrea tarde aquí es una palabra que significa la puesta del sol, el crepúsculo, cuando el sol se oculta y empieza la noche. Entonces, era la manera en cómo se guardaban los días. De tarde a tarde empezaban el día anterior, el día noveno, dice acá, hasta el día décimo, a la puesta del sol, se guardaban todos los días, aunque aquí nomás dice de este día, era un principio para todos los días de la semana. Y aquí se refiere directamente al día de la expiación o al Yom Kippur como un día de reposo, pero no era un sábado. Podía caer cualquier día en la semana, tenía que ser el 10º día del séptimo mes. Ahora, los últimos 2 días de reposo de este calendario se encuentran en Levítico 23, 34 en adelante, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, ese era un día de reposo, un sábado. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Vuelve y menciona otro día de reposo, que ya no es el día de la fiesta de los tabernáculos, sino un día posterior, un 8º día. Y ese día también era un día de reposo. Según Levítico 23, hemos visto 7 días de reposo anuales. El primero y el séptimo de la fiesta de los panes sin levadura, que era el día 15 y el día 21 del mes de Aviv. Ahora, también el día de las semanas, la fiesta de las semanas, el Pentecostés, que caía en los primeros días del tercer mes, llamado Sivan. El 4º día de reposo es el primero del séptimo mes, que es Tisri o Etanim, en el calendario bíblico israelita. El día de la expiación, el 10º día del mismo mes, era otro día de reposo que se tenía en cuenta, y el día 15 y el día 22 del mismo mes séptimo del calendario bíblico israelita eran otros 2 días de fiesta, días de reposo. No se hacía ningún trabajo, se hacía culto, porque así era como se guardaba el sábado y así debían guardarlos en honor al Señor. Y estos días eran relacionados con el servicio del santuario, del tabernáculo que construyó Moisés, que construyó Salomón y que fue reconstruido después por Zorobabel, Esdras y Nehemías, en fin. Entonces hay una diferencia entre el día sábado y los días de reposo de Levítico 23. Porque vemos en Levítico 23, 37, donde dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo, y aquí los menciona en forma plural, los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Ahora, esta manera de referir los días de reposo en plural con el santuario lo vemos claramente expuesto en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 23, 31, donde habla David, y él dice, hablando de la provisión que hizo para la construcción del templo, dice con qué propósito hizo lo que él recaudó. Además de construir el templo, dice aquí el versículo 31, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, vean, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número, de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Vemos que días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes son rituales. Es fiesta ritual, es fiesta ceremonial, tiene que ver con ceremonias. Y esas ceremonias o rituales estaban directamente relacionadas con el santuario, porque si leemos el contexto, David está hablando de la casa que él quería construir inicialmente, pero que finalmente la construyó fue su hijo Salomón. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, habla Salomón y dice: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces vemos aquí que días de reposo, lunas nuevas, festividades de Jehová o días de fiesta, tienen que ver con el santuario, con el tabernáculo, con el templo, y el lugar que antiguamente había sido escogido por Dios
como habitación para su nombre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 12 dice: Entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Ahora ya estaba hecho el santuario, ya estaba hecho el tabernáculo, el templo de Salomón. Y Salomón edificó ese altar y ofreció su holocausto. Dice el versículo 13, ¿para qué? Dice, para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme el mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, o Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Entonces vemos, los días de reposo están relacionados con las fiestas del tabernáculo terrenal. Por eso, cuando leemos Colosenses 2:16, podemos leer ahora con acierto: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿De qué está hablando? No está hablando del día de reposo semanal, sino de los días de reposo que acabamos de estudiar en Levítico 23 y que están relacionados con las lunas nuevas, días de fiesta, comidas y bebidas que tenían que tenerse en cuenta en los rituales del tabernáculo terrenal. En la fiesta de los panes sin levadura no podían comer levadura, el que la comiera era echado del pueblo. Y así habían muchas otras cosas que se debían comer y no comer. El día de la expiación no tenían que comer, era un día de ayuno. Es decir, habían comidas, bebidas, eran días de fiesta, lunas nuevas también, y días de reposo. Todo esto relacionado con el tabernáculo. Ahora Pablo está diciendo, nadie los juzgue en cuanto a esos rituales. ¿Por qué? Porque ahora nuestro culto no se basa en un tabernáculo o un santuario o un templo hecho en la tierra. Hebreos 8, versículo 1 dice el escritor inspirado: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, ahora nuestro culto no se basa en un tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Tenemos que centrarnos ahora en eso, porque allá donde está Jesús, el mediador del nuevo pacto, el ministro del verdadero tabernáculo, que es el celestial. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a ver que allí se menciona las ordenanzas del culto basadas en el antiguo tabernáculo terrenal. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de la ley. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, el culto antiguo de Israel no puede hacer perfecto a nadie. ¿Por qué? Dice el versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas, o sea, de días de fiesta, lunas nuevas, dice, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Interesante. Aquí me está diciendo el asunto de bebidas y comidas, de ordenanzas de culto, o sea, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, relacionados con el tabernáculo. Esos cultos, ese culto no hacía perfecto en cuanto a la conciencia que practicaba ese culto. Pero ahora Jesús está presente en un tabernáculo, no en la tierra, sino en el cielo, y por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:16 que nadie nos juzgue en cuanto a esas ordenanzas del culto antiguo. Y cuando dice Colosenses 2:16 que nadie os juzgue en comida, en bebida, en fin, nadie tiene la autoridad para juzgar a otro con respecto a sus creencias. Dios nos da libertad de conciencia. Y Jesús mismo dice en Juan capítulo 12, versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, Jesús dijo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Todo lo que se hace, esta exposición de la palabra, no es para condenar a nadie. Todo lo que se hace no es para criticar y juzgar a nadie, sino para salvar al que más se pueda. Porque aquí dice Jesús que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo.
Dice, sino a salvar al mundo. Versículo 48. Pero hay personas que son rebeldes, no quieren escuchar, son cerrados de corazón. Bueno, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día final. El problema, mis amigos y mis hermanos, no es que una persona, una iglesia, un gobierno, un sacerdote me critique. El problema es que si en el día final, cuando yo enfrente el tribunal de Dios, la palabra de Dios me condena, yo estoy perdido. Entonces, yo no tengo que vivir de acuerdo a lo que otros digan, debo vivir en función de la palabra de Dios. Si yo vivo en función de la palabra de Dios, yo voy por un camino seguro. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 16, no está diciendo que no debemos guardar el día de reposo cada semana. Lo que está diciendo es que no debiéramos ya tener en cuenta esos días de reposo antiguos que eran del calendario bíblico israelita, que podía caer cualquier día en la semana. El día de reposo, el sábado, sigue en vigencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y para nosotros, porque así lo hemos estudiado, lo hemos visto en las Escrituras hasta este momento. Dios me los bendiga, mis amigos y mis hermanos, y Dios nos ayude a crecer en conocimiento de su palabra para que podamos servirle cada vez mejor al Dios de los cielos. Feliz día. Cristo muy pronto